una batalla perdida. ¿Y qué tal fue en audiencias el tema de Ortega Cano? Vamos a ver, claro, es un programa que es muy flojito, pero en la línea de la 2. La 2, claro. Pues, es decir, que al final aparte el viernes a las 9:30 de la noche. Pues claro, pues la audiencia acorde a la 2, pero es decir, que no destacó por nada, ni por bien ni por mal, se quedó en la línea. Bueno, ha dado titulares, ¿eh? Sí, claro, que ha dado titulares. Una cosa para preguntar por la audiencia es una cosa y los titulares son otra. De hecho, nosotros utilizándolo en plan de tarde, pues nos fue muy bien en relación a las semanas anteriores con la entrevista de José Ortega Cano. Y ¿me puedes contar que me has dicho ahora que habló del tema del homicidio, de la cárcel y eso? Claro, es decir, él en lo que la entrevista, es decir, que es el único pero que yo le di a esa entrevista por parte de José Ortega Cano, no por parte de General Castro, él habla muy bien de todo, es decir, incluso cuenta su verdad, pero hay una pregunta que yo como espectador, nada más que así como periodista, como espectador, cuando le preguntan a José Ortega Cano si se arrepiente de algo en la vida. Entonces él dice que de nada. Entonces sí que echa en falta. Hostia, qué pregunta. Claro, decir, a mí, que él se ha podido arrepentir, que pidió el perdón de la familia de Carlos Parra, pero yo ahí sí que, puesto que la entrevista iba tan bien, hubiera querido o necesitaba escuchar a José Ortega Cano decir, pues sí, me arrepiento de haber cogido aquella tarde el coche cuando iba a llevar a mi hija a un pueblo y a la vuelta en donde se mascó la tragedia. Eso es lo que echa en falta. Cuando digo homicidio es porque se habla de un accidente. No es un accidente, es un homicidio. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, que hay que poner el nombre a las cosas. Y bueno, pues es que un accidente no te lleva a la cárcel. No. Es decir, fue un Exacto. homicidio involuntario. Sí, 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 sí. Y es lo que hay que decir. Y después, otra de las preguntas que es si le habría pasado peor en tarde donde tuvo miedo delante de un toro o en prisión. Entonces, a mí esas preguntas sí me interesa saber. Claro, que a lo mejor no es la palabra miedo. Es decir, porque mucha gente no sabe lo que es una cárcel. En una cárcel he entrado unas cuantas veces, he entrado para ver a clientes que estaban dentro. Entonces, uno no sabe lo que es una cárcel hasta que no va. Es decir, que se habla cuando me encuentro con gente que dice, no, porque en la cárcel hay una piscina y porque allí come como un rey. No, vamos a ver. Hablamos con poca propiedad. Una cosa es que las cárceles en España no sean penales, que son civiles, y las civiles son totalmente distintas a las penales, pero que allí se come con marajá y que hay una piscina. El sistema de la piscina de las cárceles que yo conozco, el preso se puede bañar 1 hora a la semana. El preso se puede bañar 1 hora a la semana. Una piscina, me refiero a una piscina de estas que en verano y demás, que eso va por turnos. En una cárcel hay muchos módulos, en un módulo salen unas horas, después el gimnasio lo utilizan unas horas. Es decir, que eso, que no está en el club de tenis de fiesta, ¿vale? Es decir, que eso también. Entonces, pues a mí sí que me hubiera servido, como conozco, me hubiera gustado de José Ortega Cano que hubiese explicado un poco cómo fueron esos días en prisión, porque a lo mejor eso sí ayuda mucho, es decir, y lo acerca mucho más. Es decir, pero bueno, es decir, eso él lo hace de una manera, cada uno lo hace de una manera, pero bueno, pues hay que poner nombres. Por lo demás, estuvo estupendamente. Habló de su familia, habló de la mujer de su vida. Sí, ahora vamos a poner un extracto, pero precisamente es que ese del homicidio no lo había visto y la verdad es que me interesaba porque hay mucha gente que como que es muy fan de él y como que justifica todavía a día de hoy es un poco, a ver, evidentemente es una cosa que es involuntario, imprudente, a ver, es una cosa de la que él se arrepentirá seguramente, pero para mí, opinión personal, una persona ya con cierta edad que sabe de la vida, sabe cómo funcionan las cosas, tienes que ser responsable. Cuando tú vas como vas y como iba, a ver, sabes lo que puedes provocar. Y luego a mí tampoco me gustó nada cómo lo llevó él después, con la familia, que sí, que se ha disculpado. Yo, para mí, esto es una opinión, a lo mejor tú piensas diferente.
un poco casi comprometido por la prensa cada vez que se ha disculpado. No, yo creo que él hizo cosas que no se hicieron públicas. Es decir, que mandó una carta y todas. Claro, es que por mucho que haga suerte a Cano, a la familia, Carlos Parra no va a volver. Eso sí. Es decir, entonces, es que, claro, hay que ponerse también en el lugar de la otra parte. Lo que pasa es que tampoco se puede. José Ortega Cano cometió un delito, es decir, fue un homicidio, fue a prisión, cumplió con su prisión y volvió a la vida. Pues ha cumplido con lo que dicta nuestro sistema jurídico, nuestro sistema judicial. Pero claro, es que si yo me pongo en el lugar de los hijos de Carlos Parra, pues la situación es distinta. Pero es que yo no, es decir, si fuera el hijo, tendría un sentimiento totalmente distinto. Pero es que José Ortega Cano cumplió con su pena. Claro, desde la perspectiva de los hijos, le dices 14 meses y dice, ¿eso es justicia? La crítica que puedo hacer en una observación es que me hubiese gustado que José Ortega Cano llegase a más. Nada más. Es decir, que pusiese nombres y eso lo humaniza mucho más. Que lo ha hecho que después de, creo que José Ortega Cano hace ya la siguiente. Una década más o menos. En 2012. Recuerdo, creo que fue el 28 de mayo del 2012. Es decir, que es que yo recuerdo esa fecha porque se me metían en algún sitio interesante, es decir, interesante profesional, y me pilló también en Sevilla, cubriendo algo que no recuerdo lo que era. Pero creo que era el veintitantos de mayo del 2012. Entonces, es que ya hizo lo que tenía que hacer. Es decir, y yo no le puedo decir a José Ortega Cano, decir, ni como periodista, ni como José Manuel, ni como nadie, porque cumplió su pena. Pero a las titulares, a mí me hubiera gustado tener ese titular. Sí. Es como dice, estoy muy de acuerdo con un comentario que me han puesto, que dice, todavía en el programa convertido en Forne, casi que hacía él más hincapié en victimizarse él por las críticas, por los medios, que no sé qué, que su propio perdón. Pero bueno, sí que es verdad que, como tú bien has dicho, aparte de que hubo cosas por privado que no hicieron públicas, lo hecho no lo puedes deshacer, por desgracia. Hay una cosa que también se tiene que entender y el público que está escuchando. Claro, al final el famoso o el personaje popular tiene una serie de beneficios y también tiene una serie de inconvenientes. Y nosotros desde nuestras casas muchas veces no somos conscientes, pero somos jueces de lo que está pasando en televisión. Entonces, al final José Ortega Cano tuvo dos penas, la pena de banquillo, la pena de prensa y después la pena que le impuso un tribunal. Y eso, al final, es lo que nos dedicamos a estos, unos más y otros menos, intentamos hacer un juicio paralelo, incluso intentamos sentenciar, incluso intentamos castigar. Y eso es a lo que se refiere muchas veces José Ortega Cano. Yo ya cumplí con la justicia, que es mi obligación. Déjeme en paz. Porque al final, durante muchas horas, los mismos comentarios, los mismos, es un asesino. Bueno, la palabra asesinato es distinta al homicidio. Es decir, que hay muchos matices, igual que con lo dicho antes, lo de maltratador, que la gente tiene la piel muy fina. Ahora no se sientan mal porque lo llaman maltratador. Es decir, y tú las veces que se lo has llamado Antonio David Flores cuando no es un maltratador. Porque La doble vara. Es decir, es que las pieles son finas en función de la parte del equipo, del campo de fútbol donde juguemos. Entonces, igual que eso, pues José Ortega Cano al final fueron muchas horas con un juicio paralelo, con muchas opiniones, porque se intentaban buscar buenos y malos. Y eso al final también cansa. Entonces, yo por supuesto entiendo a la familia de Carlos Parra, porque al final esa familia nunca va a recuperar a Carlos Parra. José Ortega Cano cumplió con una pena de prisión, y se acabó el tema. Es decir, y somos responsables muchos los que en ese momento intentamos hacer un juicio paralelo a lo que decía la justicia, a lo que dictaba la justicia. Oye, ¿sabes qué?